lo que tenemos. Vamos viendo en la radio. Vamos viendo. Pasaron de las 16, estamos aquí en Vamos Viendo al aire de Radio Universidad de La Plata, AM 1390, y también estamos en Twitch en Radio U-La Plata. Y nos metemos con una actividad a la cual queremos invitarles y que además tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, con la política nacional, con el rol de las mujeres en la política y en la vida, en la ciencia, en la universidad y mucho, mucho más. Estoy hablando del primer Congreso Latinoamericano, Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos. Esto va a ocurrir el 3 y 4 de julio, aquí en el edificio Sergio Karakachov. Está organizado por la Universidad Nacional de La Plata. Después nos vamos a meter con los pormenores de cómo hacer para participar. Si se quieren anotar, es simple, es con un formulario, es por supuesto entrada libre y gratuita, y va a haber muchas actividades, talleres, paneles, charlas que van a tener presencias muy importantes de diferentes sectores, docentes, no docentes, artistas, intelectuales, y bueno, hay un panel en particular que queremos resaltar que va a ocurrir el segundo día, el 4 de julio a las 14 horas, un conversatorio que se llama Discursos de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad. Va a tener una presencia muy interesante, por ejemplo, de Sol Despeinada, médica sexóloga, influencer, seguramente la tienen vista, y varias personalidades más, entre ellas Valeria Di Croce, que está aquí con nosotros. Ella es comunicadora, especializada en comunicación, política y género, justamente, y entre todo lo que podemos mencionar, para no aburrirles, seguramente la tengan de muchos lados, pero de un libro que salió hace poco y que analiza el fenómeno Milei y cómo llegó a donde llegó, con quiénes llegó a construir este poder. El libro es El Arca de Milei, cómo y con quién construyó su poder, y es de Ediciones Futurock. Le damos la bienvenida a Valeria y le agradecemos por estar aquí. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Gracias a vos. Bien, arrancamos y después vamos derivando sobre este primer Congreso Latinoamericano, Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos, que va a ser un evento muy importante, desde por ser el inaugural, ser un evento pionero para abordar esto, universidad, feminismos. ¿Y qué te parece respecto a la importancia de este tipo de encuentros para seguir pensando el rol de las mujeres en diferentes áreas, en este caso la universidad, en el territorio, en la comunicación y la política? Bueno, el panel es interesante, ¿no? Digo, vos mencionabas a Sol Despeinada, ella tiene un programa en Sobradas que recomiendo mucho, y también tiene un trabajo muy interesante en las redes sobre la profundización de ese sentido común que a veces se instala y que busca consolidar una de las argumentaciones que se dieron sobre el triunfo de Milei, ¿no? Esta idea de, bueno, los feminismos se pasaron 3 pueblos y entonces llegó Milei, como si uno pudiera señalar con el dedo a quién es el culpable y no nos permitieran, sobre todo a las feministas, pensar mucho más allá y pensar que es un claro sujeto opositor activo en las calles y constantemente tomando la palabra el feminismo frente a la crueldad que propone un gobierno como el de Javier Milei. Y no solo en este momento, fue también un sujeto social fundamental, activo en la calle durante el gobierno de Mauricio Macri. Recordemos que la primera movilización callejera que se hace en contra de las políticas de ajuste de Mauricio Macri lo hacen los feminismos. Sí. Digo, cuando a la CGT se le cantaba que pusiera una fecha para un paro, fueron las mujeres quienes salieron a la calle y no esperaron una fecha, sino que tomaron una decisión colectiva, porque creo que representan esa organización y esa comunidad y esa construcción que Milei busca destruir. Milei y todas las nuevas derechas, ¿no? No es solo en Argentina que el feminismo, la ideología de género se toma como uno de los ejes de esa batalla cultural que promueven los Agustín Laje a lo largo y ancho del continente y también en Europa. Entonces me parece fundamental. También, bueno, Julia Eva, que es otra de las compañeras que va a estar en la mesa, ella está ahora co-conduciendo un programa que se llama Che Milei, también, digo, en esta línea de, bueno, tomar la palabra y no tenerle miedo a un gobierno que busca imponer esta idea de que no hay alternativa, de que hay que tener miedo, de que hay que silenciarse, de que si decís aquello que no quieren que digas, hordas de trolls y de influencers libertarios te van a atacar.
Me parece que en eso hay una valentía, hay una historia, digo, de lucha de las mujeres, ¿no? De las montoneras, pasando por las madres y por las abuelas y por las que pararon la olla en los 90, cuando los despidos masivos calaban muy hondo en una sociedad machista, en donde muchos varones que eran quienes eran proveedores del hogar se quedaban en la calle sin trabajo. Y me parece que hay ahí una reivindicación y yo, a diferencia de lo que se cree que es bueno, ¿no? Entonces las mujeres ahora hay que un poco esconderlas de nuevo bajo la alfombra porque fueron las culpables. Creo que fueron las que dieron más batalla y de hecho basta mirar los resultados electorales para ver quiénes fueron las que no votaron a este gobierno nacional. Bueno, el panel, decíamos, se titula Discursos de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad. Es algo ya cotidiano. El nivel no es nuevo, pero sí se fue acrecentando el nivel de crueldad y de violencia y esos discursos de odio. Muchas veces, sobre todo quienes pensamos la comunicación y la palabra, los discursos, decimos que lo que no se nombra no existe, pero lo que se nombra y lo que se dice construye realidad, no es discurso únicamente. ¿Cómo ves esa relación en este momento donde se está pasando mucho a la acción, más allá que ya es bastante despreciable y reprochable cómo se construye el discurso, que eso después también tenga consecuencias en la vida de las personas con ataques concretos y con violencias hasta físicas? Es que no hay posibilidad de disociarlo, ¿no? Digo, esta idea de que aquello que se dice no tiene consecuencias y no tiene un correlato es falso. Digo, podemos verlo en estos días, ¿no? El inminente fallo de la Corte que se podría producir mañana o el martes que viene, la verdad que no importa cuando se produzca en función de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, es resultado de más de 20 años de violencia simbólica, mediática, judicial, de la naturalización de un sector de los medios de comunicación, de que mostrar un cartel que dijera Argentina sin Cristina no tenía consecuencias. Se está llevando adelante, yo lo vengo siguiendo minuciosamente, el juicio en relación al intento de asesinato, de magnifemicidio de la actual presidenta del PJ, que en ese momento, ese 1 de septiembre del 2022, era vicepresidenta de la Nación. Y uno lo que ve en esos testimonios de quienes están pasando por el banquillo de los acusados, o como testigos, o como imputados, es que Sabac Montiel, quien agarró un arma y disparó 2 veces, porque no es que no disparó 2 veces y el arma no funcionó y por ende la bala no salió, ninguna de las dos. Él argumentó, cuando le preguntaron por qué había intentado, o sea, no es que dijo, no, yo no traté, sino que reconoció que había tratado, y su argumento fue que ella era culpable del robo, de la corrupción, y que él sentía que le iba a hacer un bien a la humanidad si la asesinaba y que la Argentina iba a estar mejor si ella moría. Y eso es resultado de años de tinta, de editoriales, de informes y de un hostigamiento constante del poder económico, del poder judicial, pero sobre todo de la naturalización de esos discursos. Entonces, digo, tiene consecuencias. Estamos viendo ahora, para que vean que no es solo acá y no es solo con los temas del feminismo, lo que está sucediendo en este mismo momento en Los Ángeles, resultado de las políticas inmigratorias, de la estigmatización del inmigrante y lo que se está dando en el marco de una guerra civil, porque digo, es lo que está pasando reducido a Los Ángeles, pero es algo que se puede replicar en otras ciudades, es resultado de asignar la culpa de todos los males a los inmigrantes. Las nuevas derechas, y tenemos que estar muy atentos a eso, tienen siempre 3 ejes de acción y un cuarto que depende de los países. Uno es la ideología de género, la estigmatización constante de las mujeres, otro es el ambientalismo a partir de esta cuestión de la Agenda 2030, y el otro son los inmigrantes, ¿no? Culpables de la violencia, culpables de la falta de trabajo, Eso hace que uno no discuta que el verdadero problema es la desigualdad económica y que cada vez menos tienen más y más tienen menos, entonces uno no discute eso y asigna responsabilidades, bueno, es culpa de las mujeres, es culpa de los ambientalistas, es culpa de los inmigrantes, y en el caso argentino el cuarto tema es derechos humanos, por eso también atentan contra los colectivos y las organizaciones de derechos humanos. Entonces me parece que nosotros tenemos que estar muy atentos a esto y a no naturalizar esa cosa de, no, bueno, son consumos irónicos de las redes sociales, no, bueno, es el lenguaje de las redes. Porque eso se traduce. El caso emblemático, tal vez, a nivel global, es el
el Pizzagate en Estados Unidos, ese joven que no tenía antecedentes, para quienes no saben, era un joven norteamericano, padre de familia, que no tenía antecedentes penales, y recorrió 6 estados convencido de aquello que había consumido en los medios de comunicación durante mucho tiempo, que era que debajo del sótano de una pizzería había niños de los que abusaban los demócratas. Y llegó ahí con 2 armas y buscó hasta que se dio cuenta que ahí no había nada, y fue condenado por la irrupción en ese espacio público, pero la jueza advirtió que ese sujeto había llegado ahí movido por una buena voluntad, que era que no le pasara eso a sus hijas, porque estaba convencido de que eso que consumió durante años de los medios de comunicación era cierto. Bueno, tiene consecuencias. Sí, hay gente con lo de los 2 PBI todavía, ¿no? Acá en Argentina, por ejemplo, insistiendo. Pensaba también en esto que decías en un momento que bueno, la culpa cae sobre las feministas, sobre los feminismos, sobre el progresismo en muchos casos, en otros temas. Vos decías también el ambientalismo y todo. ¿Cuánto hay de esa construcción que se hace de las derechas y cuánto hay de ese rumor que empieza a dar vuelta alrededor de uno también? Uno está a veces en lugares y dice, bueno, en realidad fue por esto, por ahí con hasta gente más o menos cercana. Con esta idea me da la sensación a mí de no haber resuelto otras cosas quizá, y no hacerse cargo de no resolver otras cosas y nada, poner el foco ahí, ¿no? Como que eso está mucho en lo cercano, digo, porque que también es otro tema, ¿no? Sí. El espacio nacional y popular a veces peca de eso, digo, claro, podemos decirlo con nombre y decir apellido, los Guillermo Moreno diciendo que las mujeres torturan mejor que los varones. Digo, una barbaridad. Sí. Bueno, es que para mí asignar culpas no es la tarea es dar la discusión real y para mí no es casualidad que quien ha discutido con el poder económico y con las corporaciones mafiosas de la Argentina es quien hoy quieren llevarse la presa. Y es mujer. Y no es casualidad eso. Entonces, a veces desde el lugar de la comodidad que otorga el patriarcado a algunos varones, es mucho más fácil decir, bueno, la culpa es de otros. Claro. Y yo creo que no. Yo creo que ahí la tarea y la dificultad es asumir, y no en modo de esa cosa, ¿no? De, bueno, uno tiene que hacer una autocrítica y... No, uno tiene que revisar cuáles son los poderes que se enfrentan. Digo, si... Ayer pensaba, digo, como comunicadora incluso, digo, con una perspectiva feminista, pero como comunicadora... Ustedes se dieron cuenta que desaparecieron, por ejemplo, los programas internacionales, ¿no? Que antes había, todos los canales de noticias tenían, había una constante en mostrar qué estaba pasando en otros países. La propia Cristina, siendo presidenta, solía hablar de lo que sucedía en el mundo, digo, con una mirada internacional, de contar qué pasaba en el mundo. Y a veces uno ve que, bueno, el presidente de la nación pone como ejemplo a Estados Unidos y que su mejor amigo es Elon Musk y Trump, y uno diría que bueno sería que haya informes sobre lo que está sucediendo hoy en Estados Unidos con los colectivos de inmigrantes, con los feminismos, con lo que está sucediendo en las calles, con la desigualdad. Y yo creo que, no puede asignarse al feminismo la responsabilidad sobre que el 1% del poder económico del mundo esté en tan poquitas manos. En la pandemia, y yo lo cuento un poco en el libro, pero lo reitero siempre, en la pandemia hubo una transferencia de recursos extraordinaria a nivel global, que hizo que en el 2020, de los 10 hombres, y ese es otro dato, son hombres los tipos más ricos del mundo. Esos 10 hombres, solo 2, Bill Gates y Mark Zuckerberg, estaban vinculados a Silicon Valley y al capitalismo de plataformas. Hoy, de esos 10 hombres, siguen siendo 10 varones, solo 2 no están vinculados. Los otros 8 son los tipos que manejan el capitalismo de plataformas. Claro. Y entonces uno dice, bueno, en esas plataformas hay sesgo discriminatorio, hay sesgo antifeminista, hay sesgo machista. Entonces, la verdad que discutir con la mina que tenés al lado, que es la que pone el cuerpo, la que sale a la calle, la que dio las discusiones, la que no votó a Milei, y creer que ella es la responsable y no ponerse a mirar que el poder económico es masculino, que el poder judicial es masculino y que las grandes corporaciones la manejan varones, bueno, debe ser una comodidad también, ¿no? Ponerse en ese lugar y asignarle la responsabilidad a las mujeres por no querer hacerse cargo y revisar los preceptos que te trajeron hasta acá. Yo prefiero seguir dando la discusión y creer que hay que discutirlo todo, pero no desde un lugar...
y no tengo nada contra los troscos, pero no desde un lugar de, uy, me opongo a todo, sino de un lugar de, opongámonos al poder real. Y el poder real es masculino, es patriarcal y va en contra de las mujeres que tratan de dar las discusiones. Insisto, la primera movilización en contra de Macri la hicieron las mujeres. Valeria, en relación a eso, sobre quiénes acompañaron, que tiene que ver mucho con eso, con varones de determinado perfil, con determinadas ideologías, algunos con poder real en sus manos y otros marginales, como también se menciona en la descripción del libro. Quiero que me hagas como un mínimo mapeo de cómo se construyó ese entorno masculino de Milei que lo llevó a donde lo llevó y que pegó tan fuerte, porque ese es el entorno que lo acompaña, cómo penetró en un montón de juventudes mayoritariamente masculinas el discurso de la libertad avanza. Ahí hay como grupos, ¿no? Yo lo que trato de hacer en el libro, en ese recorrido, de ver quiénes son los que acompañan, es pensar, este año, el 2025, se cumplen 10 años de la aparición pública de Milei. Su primera aparición televisiva es en 2015, en el programa de Mariano Grondona, en Canal 26. Y ahí lo que uno encuentra es un primer grupo de militantes que hoy son tal vez el núcleo más duro de Javier Milei, Daniel Parisini, Agustín Romo, Juan Pablo Carreira. En el caso de Agustín Romo, que era el responsable digital de La Libertad Avanza, hoy jefe del bloque de diputados bonaerenses. En el caso de Daniel Parisini, conductor de La Misa, en el Stream Carajo, muy cercano al presidente de la Nación. La semana pasada publicó una foto con él, junto con Agustín Romo. Juan Pablo Carreira, funcionario del gobierno, ¿no? Después de haber despotricado contra el hecho de trabajar para el Estado, hoy es funcionario del área de comunicación, órbita que maneja Manuel Adorni, y ese grupo de jóvenes, Ezequiel Acuña, que era parte también con Juan Pablo Carreira, de quienes fundaron La Derecha Diario, el medio que después compra Cerimedo, y Javier Negre, que es también un operador mediático de la derecha español, que tiene DATV, copiando el modelo norteamericano de la Fox, de Breitbart, de Steve Bannon, de Roger Stone. Digo, son modelos que copian, ¿no? Que toman de lo que fue el ascenso de Trump al poder en el 16 y que lo replican. Ellos tenían un podcast, todavía no era stream, no streameaban todavía, sino que solo se pueden escuchar, que se llamaba La Hora del Bisonte. El bisonte es el símbolo de la nueva derecha, un poco en detrimento de ese toro de Wall Street, porque también ahí hay una pelea entre ricos, ¿no? De esos viejos ricos con responsabilidad social empresaria y estos nuevos ricos que ya ni eso les queda. Y el bisonte es esa figura que avanza y no se detiene y se lleva todo puesto. Está ese grupo, después hay un grupo en donde podemos ubicar que tienen relación entre ellos. Hay algunas mujeres, es el caso de Eugenia Rolón, quien actualmente fue elegida legisladora en la provincia de Santa Fe. Ella es quien está a cargo de las redes sociales del presidente, junto con su pareja Iñaki Gutiérrez, que le maneja el TikTok, ella le maneja el resto de las redes y contenidos. Ellos surgen a la militancia más vinculados a la oposición del debate de la interrupción voluntaria del embarazo en 2018. Con pañuelos celestes, fueron parte de las movilizaciones que se opusieron en ese momento al proyecto. Hay también otro grupo de jóvenes desilusionados con el macrismo. Es interesante ver eso, tienen más enojo con el macrismo que con el kirchnerismo en ese origen, ¿no? Son como cuestionadores de la tibieza. ¿O no? De la tibieza, de que no fueron a fondo, de que se habilitara, entre comillas, porque no es que lo habilita Macri, sino que había una presión social para que se discutiera el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Y en ese contexto surgen este grupo de jóvenes cristianos, trampistas, que se asumen de derecha, que se consideran liberales libertarios, que no adhieren al macrismo, que de hecho son quienes instalan el concepto ese de viejo meado en relación al macrismo. Ellos ven... Sí. El propio Agustín Laje habla de una derecha cobarde, ¿no? De una centro derecha cobarde con la que ellos no quieren tener nada que ver. Agustín Laje, junto con Nicolás Márquez, representan también ese colectivo en relación a la ideología de género. Ellos presentan un libro en 2016, que se hace mucho más conocido en 2018, que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Y ahí hay todo una confluencia de pibes y pibas que empiezan a seguir a Milei ya en el 2018. A eso se suman algunos influencers en la pandemia, como es el caso de Manuel Danan, como es el caso de Álvaro Sicarelli, del Presto, Eduardo Presto Filippo, que tiene un medio de comunicación, Data24, que ahora están más distanciados, pero que eran influencers que visibilizaron la candidatura a diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires de Milei. De ese grupo viene Lilia Lemoine,
Después esta idea de Dios, Patria y Familia, que hoy toma la agrupación que se da en llamar las Fuerzas del Cielo, que fue el eslogan de campaña de Gómez Centurión, junto con Cynthia Houghton. Sí. Ella había sido diputada del macrismo, muy vinculada al sector evangelista, que se enoja mucho cuando se debate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Digo, esos son como el núcleo duro que surge con él. Y a eso se le suman los halcones de Juntos por el Cambio, digo, el sector más extremo, los Fernando Iglesias, los Gerardo Milman, Patricia Bullrich, el resabio del macrismo, como es el caso de Sturzenegger, como es el caso de Luis Toto Caputo, el actual ministro de Economía, con quien Milei básicamente se insultaba durante el 2018. Digo, hay una heterogeneidad muy grande, y yo a veces soy cuidadosa en decir que los jóvenes lo eligieron mayoritariamente. Lo que uno ve cuando desagrega los datos de las elecciones del 23 es que aquellas personas, indistintamente de la edad, obviamente hay porcentajes diferentes, que tenían vinculaciones con un club, con un centro comunitario, con la militancia política, con algo que fuera colectivo, no eligieron la opción de Milei. Es más un voto de aquel que se siente solitario, de aquel que no encontró una respuesta en la política, porque eso también hay que asumirlo, y hay más una cuestión de el voto del que se sintió solo, del que no encontró en la comunidad un lugar en donde sentirse cómodo y sentirse parte de algo. Digo, ese creo que es el desafío que tenemos hoy, las feministas, los militantes políticos, que es encontrar de qué manera esas personas que hoy se sienten solas encuentran en las distintas comunidades un lugar en donde sentirse importantes. Valeria, un lujo tenerte acá. Mil gracias por este rato que te has hecho. Si quieren escuchar esto y mucho más, porque no va a estar solamente ella, sino también acompañada de grandes colegas de diferentes disciplinas, pueden acercarse al primer Congreso Latinoamericano Universidad Pública y Feminismos Contemporáneos, 3 y 4 de julio, aquí en el edificio Sergio Karakachov. Si quieren más información, se meten en congresos.unlp.edu.ar y van a encontrar todo, desde las actividades, el formulario de inscripción y demás, y se pueden venir a este panel que decíamos, discurso de odio, pedagogías y culturas en tiempos de crueldad. Va a estar espectacular todo el congreso, pero bueno, hoy nos tocaba hablar de este panel. Mil gracias, Valeria. No, a ustedes, muchísimas gracias. Radio Universidad de La Plata, AM